Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir el curso de residentado médico, el tema de histología. Espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio. Quien les saluda el doctor José Vargas y vamos a estar revisando los aspectos más representativos de la histología. Recuerden, me pueden escribir al correo institucional o también a mis redes sociales, Has Medical Doctor, ahí estaré para poder servirles, ¿ok? Con mucho gusto, siempre aquí para poder compartir y seguir aprendiendo con ustedes. Vamos a dar inicio. De lo que vendría a ser los temas de histología, ustedes tienen que tener en consideración que muchas veces quizás no lo van a ver de manera independiente, a diferencia de quizás embrio, que hemos visto hace poco. De repente lo van a ver inmerso en alguna de las especialidades. Sin embargo, cuando hemos podido observar algunos de los patrones propios relacionados a lo que sería de manera independiente histo, hemos podido observar que la relación de célula, injuria celular y adaptación van a ser lo que al final vamos a tener que considerar un poquito más. Y para eso hemos aquí hecho también una pequeña guía, un índice respecto a los temas más representativos. Aquí tenemos, en primer lugar, la relación de las generalidades, ¿verdad? Lo que sería justamente luego la hipoxia, la isquemia, como consecuencia, la relación de la hipoxemia frente a lo que sería algunas situaciones en particular. Lo que es hemoglobina, methemoglobinemia, intoxicación por monóxido, la relación de la curva de disociación de la hemoglobina, los cambios celulares y los cambios de adaptabilidad celular. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Empezamos, aquí vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a acercar, porque cuando nosotros valoramos la célula y la relación de sus tejidos, primero hay que tener en consideración que hay solamente cuatro tipos de tejido: epitelial, nervioso, muscular y conectivo. ¿Ok? Si hablamos de epitelial, ya sabemos que es recubre, favorece la protección básicamente, protegen el cuerpo, como ahí menciona en la lámina. Forman membranas, se genera un proceso de mitosis, ese es un principio muy importante, y regulan el movimiento de las sustancias. A su vez, luego tenemos muscular. Entonces, si quisiéramos quedarnos antes de continuar con muscular, con epitelial y una palabra, la palabra sería protección. Vamos a la segunda que sería muscular. Y en muscular, la palabra clave sería contracción. Unidad funcional del músculo es el sarcómero, acuérdense, ¿ok? Y está ubicado entre dos discos o líneas Z. ¿Qué tipos de músculos tenemos? Tenemos el esquelético, tenemos el liso. Palabras claves: esquelético voluntario, liso es involuntario. Y tenemos el cardíaco, que llega a tener algunas características propias de ambas, sobre todo el patrón autónomo es lo que más representa. Luego tenemos lo que vendría a ser el tejido nervioso. Y la palabra clave sería conducción. Transmite, conduce, sinapsis. Justamente bajo lo que vendría a ser señales eléctricas entre una neurona y otra, y también porque hay un soporte sostén que lo que vendría a ser estructural, las células gliales se lo llevan. Y por último tendríamos el tejido conectivo, o también llamado tejido conjuntivo. Ahí también quisiera que ustedes pues lo anoten, porque muchas veces pensamos que son dos tipos de tejido diferentes, pero al final es lo mismo. Solamente es otra denominación. Si los podemos analizar, entonces hay cuatro tipos de tejidos. Pero la pregunta entonces sería, pero ¿dónde está el tejido hematopoyético? ¿Dónde está el tejido adiposo? ¿Dónde está el tejido linfático? Etcétera. Pues ellos, estimados, están dentro del tejido conectivo. Porque como se dan cuenta en este pequeño esquema del tejido conectivo, hay tejido conectivo especializado o tejido conjuntivo especializado.
Ahí tenemos el cartilaginoso, que tenemos que es flexible, cubre extremos de los huesos y está rodeado de matriz. Luego tenemos al óseo, el tejido óseo. El tejido óseo, que ya saben que contiene fosfatos de calcio, sí está irrigado y está relacionado con lo que vendría a ser los osteocitos. Tenemos el tejido adiposo. Ya saben que su característica está asociada a almacenar energía, relacionado a los adipocitos per se y también asociado al aislante térmico que posee. Tenemos el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético, la sangre, ¿verdad? Es un tipo de tejido. Alguna vez en ciencias básicas, en la universidad, ustedes también estoy seguro, estuvimos hablando de las características y elementos de la sangre, pero empezábamos con la definición. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido, ¿ok? Y es un tejido conectivo especializado. Está caracterizado por la presencia del plasma y de los elementos formes. Como pueden observar ahí, ya lo saben, ¿no? Leucocitos, serie blanca, la serie trombocítica y lo que vendría a ser los glóbulos rojos. Y por último está lo que vendría a ser el tejido linfoide, el linfa, donde existe justamente el líquido filtrado a partir de los capilares, ¿no? Entonces, el tejido linfático. Si se dan cuenta, dentro de los tejidos conectivos especializados tenemos alguno de ellos y están al final dentro de una clasificación. Por eso que si ustedes preguntan cuántos tipos de tejidos tenemos, no tienen que sumarlos todos. Solamente nos quedamos con los cuatro anteriormente mencionados: epitelial, muscular, nervioso y conectivo. En el conectivo también, y lo pueden ver en la parte superior de la lámina, donde está la manito, podemos ver una característica que puede ser fibroso y laxo. El fibroso es obviamente más rígido, más duro, y el laxo es lo opuesto. El fibroso forma tendones, ligamentos y une los huesos y los músculos. El laxo está asociado a las células epiteliales y también con los órganos. Ahí tenemos eso. Bueno, entonces esto es para que podamos, frente a lo que vendría a ser las características de los tejidos, poder clasificarlos. Pues nosotros sí recordamos que es una célula, ¿no? Es la unidad funcional de la vida y sabemos que la relación de la unión de las células formará los tejidos. Por eso que hemos empezado con esta lámina teniendo en consideración qué tipos de tejido existen, cuáles son las características que poseen, ¿verdad? Y cómo vamos a poder diferenciarlos unos a otros. Hay palabras clave, ya se los he mencionado, y al final son las que podrían ayudarles a determinar frente a uno u otro realmente qué es lo que ustedes van a poder objetivar más, ¿no? Defensa, de protección epitelial, contracción, nervioso, transmisión, conducción y el otro que está asociado al sostén. ¿Ok? Ahí tenemos entonces los tipos de tejidos. Y ahora sí, vamos a volver al tamaño normal para poder escribir. Aquí tenemos otro punto que está asociado a las causas de injuria celular. Tenemos aquí como dentro de lo que vendría a ser los temas, y les he puesto el loguito, ya saben, en clase se los mencioné. Cuando vemos el loguito de Villamédica es porque de alguna manera este tema sí ya ha sido abordado y debemos tenerlo en consideración. Primero, como definición, nosotros sabemos que la hipoxia es la disminución, ¿verdad? O la oxigenación inadecuada del tejido, pues es tisular, ¿verdad? Pero hay factores que contribuyen a la cantidad total del oxígeno que nosotros podemos transportar en sangre. Eso lo vamos a escribir aquí. Normalmente, ¿cuáles son las características que podemos o factores que contribuyen a la cantidad total? La relación de la difusión que existe. Sabemos que vamos a tener en consideración la variable de la presión atmosférica, ¿verdad? La relación que va a ejercer sobre el alveolo y luego esta la que va a tener en relación con los glóbulos rojos. Ahí está, con sus siglas internacionales en inglés, RBC. Otro aspecto ya sería, eso sería respecto a la difusión del mismo gas, ¿no? Sabemos que
Luego esto tiene una relación, y aquí lo ponemos en un círculo, con la hemoglobina, porque el oxígeno tiene mayor afinidad por la hemoglobina respecto a los otros. De ahí tenemos ya en el mismo alvéolo, ¿verdad? La relación que va a existir con el oxígeno, porque si hay un incremento de la presión parcial de oxígeno, nosotros vamos a obtener una variable que va a contribuir a que exista esta en lo que sería la hemoglobina también. Y por último, la relación de del plasma en los capilares. Esto es importante porque al final también repercute sobre lo que vendría a ser la captación de oxígeno. ¿Cómo se capta el oxígeno? Y recuerden que esto al final tiene que ser distribuido, porque la hemoglobina es una proteína, es un carrier, y este se va a encargar justamente de transportarlo, lo va a distribuir. Ese es un principio que tienen que tener en cuenta. Entonces, hay consideraciones, sí, hay consideraciones. Entendemos de que puede existir, por una parte, eh, una relación de distribución, que es lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, pero a su vez también entendemos de que va a existir una homeostasis para que siempre exista una oxigenación tisular. En hipoxia, también tenemos que recordar aquí una llave. Hay que recordar que hay disminución de la síntesis de ATP. En la hipoxia va a haber una disminución de la síntesis de ATP. Entonces, esto va a ocurrir, ¿verdad? En lo que vendría a ser el interior de la mitocondria, recuerden, pregunta de bioquímica, por fosforilación oxidativa, ¿no? Bueno, y bueno, como manifestaciones clínicas de la hipoxia, vamos a tener aquí la cianosis, que es creo lo que más recordamos, ¿verdad? Y luego de ahí, un poco más inespecíficos, la relación de confusión, letargia. Son las manifestaciones que ustedes van a poder encontrar en el paciente. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Las causas de hipoxia tisular. Como causas ya per se, ya hemos hablado de los factores que contribuyen. Ahora, ¿qué causas pueden generar hipoxia? La isquemia. La isquemia sabemos que es la disminución del flujo sanguíneo. ¿Sí? Se va a dar por la disminución del flujo sanguíneo. Cuando hay hipoxia, la consecuencia es que va a haber justamente, justamente isquemia, ¿no? La isquemia también puede generar lo que vendría a ser este mismo proceso. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la isquemia? Las consecuencias de la isquemia van a ser la atrofia, ¿ok? Que se caracteriza por una reducción de la masa del tejido celular, es una atrofia. La otra es ya el mismo infarto, infarto del tejido, por ejemplo, en el miocardio, ¿no? Por eso les iba a decir infarto de miocardio y una hipoxia tisular, isquemia, infarto del tejido. Luego aquí también vas a poder observar la disfunción orgánica, ¿no? Va a haber una disfunción orgánica, donde el cuerpo va a ser incapaz de poder realizar las actividades normales que iba a hacer respecto a la demanda y a la respuesta metabólica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, valoramos un escenario que estamos mencionando de la isquemia de miocardio, nosotros sabemos que va a haber una disminución del ATP, ya hemos hablado. En otras palabras, podríamos decir que existe una disminución de la fosforilación oxidativa, ¿verdadero o falso? Si les pregunto. Y la respuesta es verdadero. Va a haber una disminución porque habíamos dicho que esa se va a producir por la misma. Entonces, ¿qué va a pasar en consecuencia a este evento? Vamos a poder observar que va a haber una menor actividad de la bomba de sodio-potasio, porque es ATPasa, tiene lógica.
Va a haber un aumento de lo que vendría a ser la glicólisis. Lo que también van a poder observar es que va a haber lo que vendría a ser una disminución de la acción frente a lo que vendría a ser los elementos ribosomales, los ribosomas. Va a haber una disminución de su acción ribosomal. Y también va a haber lo que vendría a ser un daño de la membrana celular. En otras palabras, van a disminuir la síntesis de proteínas por aquí, ¿verdad? Y respecto a la glicólisis, vamos a ver de que como va a aumentar y va a haber una menor acción por presencia de glicógeno, va a aumentar lo que sería el ácido láctico. Y en consecuencia, el pH va a disminuir. Por eso puede haber acidemia, ¿ok? Todo eso es lo que vamos a poder observar, por ejemplo, frente a una hipoxia, que es lo que estamos conversando. Seguimos. Aquí tenemos otro escenario, que es la hipoxemia, ¿verdad? La hipoxemia. Vamos a ver esto. Ahí está. La hipoxemia. En hipoxemia nosotros tenemos como definición que es la disminución de la presión de oxígeno inspirado y tenemos que vamos a observar que la presión arterial de oxígeno normal puede depender del porcentaje de oxígeno respecto a las áreas en donde se da la inspiración. Existe esta y también existe una relación de perfusión y ventilación. Entonces, donde existe mayor área inspirada, ventilación, perfusión y difusión, ahí vamos a poder valorar que existe justamente una respuesta óptima, pero si ha disminuido, va a suceder lo opuesto. Por eso es que nosotros podemos observar dos defectos de los principios asociados, donde tenemos, por una parte, la disminución de la presión de oxígeno inspirado. ¿En dónde puede suceder eso? En las situaciones de gran altitud, iba a suceder este evento. La acidosis respiratoria va a darse por un incremento de la presión arterial de CO2. Sabemos de que la presión arterial de CO2 debería estar oscilando entre 38 y 42 milímetros de mercurio como punto de corte 40. Entonces, si aumenta, retiene CO2, es decir, eso se llama hipercapnia, aumenta la concentración de iones hidrógeno y lo que va a suceder es un estado de acidez, porque el pH va a disminuir, porque va a haber mayor cantidad de iones hidrógeno. Retiene CO2. La curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la derecha, porque hay una acidez. Luego de ahí tenemos defectos en la ventilación. ¿Qué quiere decir? Que el alveolo es perfundido. Aquí el alveolo está perfundido. Si le llega sangre, pero no llega bien el oxígeno. Entonces, no se ventila. Entonces, pero se puede dar claro. Por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, por déficit de surfactante, ahí se va a ver de eso. Es decir, hay perfusión, pero no hay ventilación. En el caso de defecto de la perfusión, el alveolo está ventilado. Aquí sí está ventilado, pero no está perfundido. ¿En qué caso, por ejemplo, se puede ver comprometida la irrigación en un émbolo? En un émbolo pulmonar llega un embolito ahí, una disnea súbita, ¿no? La palabra clave del TEP. Ahí llega y genera un problema en la perfusión. La embolia grasa, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales ustedes van a poder observar que sí existió lo que vendría a ser una ventilación, pero el problema fue en la perfusión. Seguimos entonces. En la anemia, cuando ya tenemos la anemia sabemos que ustedes la han podido observar bastante. Como situación es un problema de salud pública, ¿verdad? Frente a la anemia, tenemos que valorar qué es lo que está afectando y contribuyendo a que se presente.
Por una parte, puede ser la misma disminución de la producción de la hemoglobina, es decir, de la síntesis. ¿Por qué podría suceder esto? Por de repente una deficiencia enzimática. Imaginemos de que se ve bloqueada la enzima ferroquelatasa o la ALA, que es el ácido aminolebulénico deshidratasa. Por ejemplo, estos dos son targets para la intoxicación por plomo, ¿no? Es una situación como diagnóstico diferencial de una anemia microcítica. Porque no es que la hemoglobina per se en su totalidad no se sintetice para nada, sino que recordemos que la hemoglobina tiene una parte proteica y no proteica. La parte que va a verse afecta va a ser justamente la relacionada al grupo hemo. El grupo hemo es una protoporfirina 9 asociado al hierro en estado ferroso. Para que se unan estas dos últimas, es necesaria la ferroquelatasa. Y la ferroquelatasa es una enzima que ayuda a que el hierro se una al oxígeno. ¿Ok? Disculpen, que el hierro se une a la protoporfirina 9. Si no se une el hierro con esta, no se forma el grupo hemo, en consecuencia no se forma la hemoglobina. Hay que valorar. La deshidratasa, por su parte, es una enzima que actúa al inicio del proceso, cuando se va a ir formando lo que vendría a ser el precursor, gracias a la relación de la unión de las glicinas, ¿no? Otra situación puede ser el incremento de la destrucción de los glóbulos rojos. Ahí les he puesto las siglas RBC, que son glóbulos rojos, ¿no? El incremento de la destrucción por un compromiso de la membrana estructural, por un cambio en el pH, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, por la relación de factores que contribuyen con el medio, como cambios en la osmolaridad, o simplemente por alguna infección. Entonces, todas ellas podrían repercutir en la destrucción y ahí tendríamos una anemia hemolítica, ¿no? Donde ya saben que la bilirrubina va a ser importante para poder valorar lo que vendría a ser el predominio, ¿no? Donde en este caso estaría indirecto, ¿no? Otra disminución de la producción también de los mismos glóbulos rojos en sí, por problemas ya asociados estructurales como, por ejemplo, la espectrina, ¿verdad? Las caderinas que favorecen esta. Y el incremento de los secuestros en algunas patologías de los glóbulos rojos que también podrían repercutir en anemia. Luego tenemos lo que vendría a ser la meta-hemoglobinemia, donde aquí vamos a poder observar que va a estar unido y a la metahemoglobina y va a poder repercutir en lo que vendría a ser la relación de la difusión. Otra situación es la intoxicación por monóxido de carbono. Si nosotros observamos esa situación, tenemos que tener en cuenta un detalle, y es que el monóxido de carbono, si bien es cierto, no es que estemos expuestos constantemente al mismo, pero si es que llegas a exponerte el caso más característico, incendios, ¿verdad? Eh, lo que va a pasar es que este va a tener una gran afinidad por la hemoglobina. El monóxido de carbono tiene afinidad por la hemoglobina y lo que va a hacer es desplazar al oxígeno en este caso, ¿no? Al desplazar el oxígeno queda el monóxido libre y se une. Entonces ya no vas a poder repercutir en lo que vendría a ser el proceso luego de difusión correcta. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya no está desplazado. Aquí preguntas que pueden hacer es la relación de los gases en relación a la afinidad por la hemoglobina. El orden es monóxido, es más que el oxígeno y obviamente este es más que el dióxido, ¿no? No puede ser el dióxido más que el oxígeno, porque si no, nuestra fisiología sería a expensas del dióxido y no del oxígeno. Luego, por último, otro factor es la curva de disociación de la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben de que tiene la relación de distribuir, pero para eso tiene que tener afinidad el oxígeno por esta. Y existen factores que contribuyen justamente a que pueda estar más unido o menos unido. Y a veces eso genera confusión porque uno diría,
¿Es mejor que esté más unido o es mejor que esté menos unido? Y la respuesta es de que tendría que estar unido respecto a la función y tenga que estar cediéndose respecto a la necesidad. Es decir, si el organismo necesita, tiene que ceder. Si no, tiene que, obviamente, estar captada para poder distribuir. Entonces, no es que esté mejor que tenga más afinidad o menos. No, lo ideal es que esté en un punto óptimo, en un 50%. Porque recordemos que el anillo tetrapirrólico tiene la capacidad de poder unirse a 4 moléculas de oxígeno, pero si en ese sentido vemos de que no existe esa paridad y se van a dispersar, obviamente tampoco es lo más idóneo. Tiene que estar junto respecto a la necesidad, respecto a lo que se va a tener como, bueno, en este caso, objetivo, para que luego se pueda distribuir. Y ahí por eso nace el famoso P50 que está aquí, donde justamente respecto a los factores puede cederse o no en relación a la necesidad. Entonces acá tenemos dos situaciones, ¿no? Que son el efecto Bohr y el efecto Haldane en la curva de disociación de la hemoglobina, donde se explica la relación de la disminución de la afinidad, ¿ok? Ya saben, de la hemoglobina por el oxígeno, ya que es el aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vuelvo a repetir, lo ideal es que esté aquí, en un punto medio, por decirlo así. Si disminuye la afinidad, uno a veces tiene esa idea, ¿no? Pero es mejor, ¿no? Porque así lo voy a poder distribuir, lo voy a poder ceder. La palabra correcta sería ceder. Pero yo siempre les pongo este ejemplo. Es como que tú estuvieses, no sé, dentro de un proceso de apoyo en la movilidad escolar, imagínate, y estás distribuyendo, estás llevando a los estudiantes a diferentes colegios, imagínate Chorrillos a Barranco, pero todos los chicos suben en Chorrillos y tienen que llegar a Barranco, pero en el transcurso del viaje vas dejando a uno por ahí, otro por allá, en Chorrillos, en alguna zona de la Costa Verde, y recién a Barranco llegarán dos. Si habían 10, imaginemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si bien es cierto, los has estado distribuyendo, pero no los has estado cediendo respecto a lo que realmente debería haber sido, sino disminuye la afinidad, entonces se empiezan a dispersar. El que sí es más aparatoso, definitivamente, y llega a ser de repente más complejo si no se controla rápido, viene a ser este, cuando se va a la izquierda. ¿Por qué? Porque si disminuye la afinidad, obviamente, aumenta, disculpen, la afinidad, es decir, que el oxígeno, por más que esté ahí, no se va a ceder. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Hipoxia, lo que habíamos conversado. La hipoxia que lleva isquemia, necrosis, muerte. Acá también podría haber hipoxia, claro, puede haberla, pero lo que sucede es que no va a ser de repente tan rápido. Por esa razón, cuando ustedes aprendieron nefro y emergencias en relación al uso del bicarbonato, nos enseñaron a corregirlo, porque ahorita vamos a ver de que existen justamente variables que hacen que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero el principio aquí es que si se va hacia la derecha disminuye la afinidad y si se va hacia la izquierda aumenta la afinidad. No está bien que estén uno en el otro. Respecto a la necesidad es lo que tiene que saberse como principio. ¿Qué factores hacen que se vaya hacia la derecha? Aquí, recuerda la disminución del pH, aquí el aumento. ¿Ok? Aquí es el aumento de la presión arterial de CO2. Ya sabes que si hay más CO2, entonces hay un aumento de la concentración de iones de hidrógeno. Y si aumenta la concentración de iones de hidrógeno, el pH, ¿qué va a pasar? Disminuye. También vamos a tener el aumento del 2,3-difosfoglicerato y el aumento de la temperatura. Estas son las variables. Para que, si te das cuenta, todas aumentan, ¿verdad? A excepción del pH. Pero el pH pero no es memoria, es lógica, ¿no? Porque el pH va a disminuir en consecuencia a lo que vendría a ser esta variable.
En el otro escenario que aumenta el pH, que es una alcalosis, tenemos otras variables, ¿no? Tenemos la disminución de lo que vendría a ser la concentración de iones de hidrógeno, obviamente, es más alcalino, la disminución del 2,3-difosfoglicerato y la disminución de la temperatura. Entonces, estos son el famoso efecto Bohr y efecto Haldane, que al final repercuten en injuria, claro que sí, pero hay que tenerlo en cuenta porque al final fisiológicamente el organismo va a tratar de siempre compensar. Te recuerden. Luego, otro principio aquí viene a ser los patógenos. Como repercusión en cambios durante la injuria, definitivamente. Disfunción inmunológica, defectos o desórdenes congénitos respecto a problemas que repercuten en el metabolismo. Injuria química, cianuro, arsénico, no sé, etcétera. Cualquier agente externo que va a poder repercutir, así como las físicas. Los desórdenes vitamínicos también. Por ejemplo, inadecuado aporte de calorías, marasmo, kwashiorkor. ¿Qué más tenemos? Exceso en el aporte de las calorías, la obesidad, déficit de vitaminas, de las que más han venido. La A, ya saben que está asociado a problemas visuales. La C, primero antes del complejo la C. La C, la relación del escorbuto, ¿ok? La D, ahí está la osteomalacia, ahí está la D. Y el complejo B, por ejemplo, de los que han venido en exámenes está la B3, ¿no? Que ahí está es la niacina, ahí está como situación la pelagra. Y la disminución de la vitamina B1, que es la tiamina, ahí tenemos el beriberi, ¿ok? Estos son los que más han venido. Ya sabemos la B6 y la B9 como complejo. Como complejo B, relacionado a la síntesis de purinas y pirimidinas. Entonces, también relacionado a la mielinización. Ahí tenemos eso, ¿no? También ya los habíamos conversado un poquito en embrios, así que solamente es un recordar. Entonces, ¿eso también puede repercutir? Sí, claro que sí. Entonces, aquí lo que les he querido poner es justamente a manera de resumen, un pequeño esquema, donde vas a poder observar que está la célula, ¿ok? Y están los diferentes factores, ¿no? Relacionados a injuria, ¿no? Agentes químicos, fármacos, agentes físicos, la hipoxia, los desequilibrios nutricionales, los agentes patógenos infecciosos, los trastornos genéticos, recuerden en la parte metabólica, muy importante, y la relación de agentes inmunológicos también. Otro aspecto, y quizás este sí es el que de repente más han podido observar en el banco, porque si pudiésemos aislarlo, este sería el más de repente recordado, sería este, el de los cambios de adaptabilidad celular. Ahí tenemos una célula normal y tenemos los cambios que se pueden observar, que es hipertrofia, atrofia, displasia, metaplasia, ¿verdad? E hiperplasia, anaplasia también. Y es que la célula tiene que vivir en un estado de homeostasis, pero los cambios que hemos estado conversando pueden llevar a dos situaciones, porque por eso estamos yendo en orden, ¿no? Es decir, existe un cambio y esos cambios tienen que generar o estas células se adaptan o hay un daño, ¿ok? Generalmente hay un punto de corte que está trazado aquí. Ese punto de corte va a estar relacionado entre lo reversible y lo irreversible. Los cambios que pueden ser reversibles o irreversibles. En los irreversibles tenemos la apoptosis y la necrosis. La apoptosis sabemos que es la muerte celular programada. Y bueno, la necrosis que ya es la muerte, ya es irreversible. Pero
Como muy bien dice en la imagen, esas líneas punteadas son el punto de no retorno, es el punto de que ya no regresa. Entonces, por eso es irreversible. ¿Ok? Bueno, tenemos la relación de los cambios de adaptabilidad, el normal, la hipertrofia, para que nunca se olvide. Hipertrofia y hiperplasia van de la mano, por eso los han puesto a veces aquí, pero bueno, hay una diferencia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, obviamente. En cambio, la hiperplasia es el aumento del número de las células. Este es el aumento del tamaño de las células y ese es el aumento del número de las células. ¿Ok? Luego tenemos la atrofia. En la atrofia hay una disminución del tamaño. Y además creo que se ha atrofiado, pues. ¿No? Ustedes ya creo que eso también lo reconocen. Miren, la imagen está clarísima. Hay una disminución. ¿Qué puede atrofiar? La isquemia que hemos visto ahorita, la inmovilización genera una atrofia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos luego de ahí la metaplasia. La metaplasia, si quisiéramos recordarlo como palabra clave, es la sustitución. Es la sustitución de células de un tejido adulto por otro diferente. Generalmente pertenecen a la misma hoja, embrionaria, pero es un cambio de un tejido a otro. Creo que el ejemplo más característico es el del esófago de Barrett, el que más ha venido, ¿no? De Barrett. Es donde pero la sustitución es por una noxa, es por una injuria. En el esófago de Barrett es el ácido, ¿no? El pH que cambia, que hace que justamente se dé este cambio y, bueno, en consecuencia, se dé una metaplasia. Y otra que no está de repente en este dibujo es la displasia. La displasia es la diferenciación de las células, pero que se dan de manera anómala. En otras palabras, hay una proliferación, porque sí lo hay, porque hay una diferenciación, pero hay una proliferación anómala, anómala, ¿ok? Hay cambios celulares, hay cambios, ¿cómo se podría decir? Estructurales, arquitectónicos, celularmente hablando, que hace que cambien de forma, cambien de tamaño el pleomorfismo, ¿no? Solamente que va a ser desordenado. Y eso tampoco no está bien. Y la anaplasia, que es el otro, para que también lo tengan, AESIN, ¿verdad? La anaplasia es, ok, lo que vendría a ser las células madre tejido, ok, han mutado tanto que ya no alcanzan a diferenciarse. Pues es AESIN. La misma mutación lleva a que ya no se diferencian. Y esto hace que se queden así, de manera desordenada. Entonces, esto le hemos puesto el loguito porque de aquí sí ha venido. Y si ustedes de repente de manera más objetivable, por decirlo así, porque los principios que les he conversado están dentro de varias situaciones que ustedes han visto en las diferentes especialidades, pero que se abordan de frente a lo que vendría a ser la parte histológica patológica, porque recuerde que esto es ciencias básicas, pero le estamos aplicando los principios de la clínica. Bueno, entonces, la respuesta celular adaptativa a las lesiones, en este esquema vamos a poder analizar. Cualquier alteración estructural y funcional de un organismo van a presentar las siguientes, ¿no? Características, causas. Las causas de la lesión celular. Ya hemos visto la clasificación de los estímulos lesivos. La hipoxia, los agentes físicos, lo que vendría a ser la parte química, fármacos, infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas y desequilibrio nutricional.
vamos a observar que tienen los siguientes mecanismos de lesión celular. Ya habíamos hablado, disminución de ATP por la disminución de la fosforilación oxidativa, daño a nivel mitocondrial, un aumento del calcio intracelular importante, acumulación de radicales libres y defectos en la permeabilidad de la membrana. Eso es importantísimo porque eso va a generar justamente que ya no exista un paso normal frente al principio de liposolubilidad, en donde al no estar ionizado, podrían ser liposolubles y podrían atravesar. Ya cuando valoramos ya la lesión celular, ahí les dije que había un punto sin retorno que está en el medio, acá lo dice, en el medio, momento en el cual la lesión reversible pasa a ser irreversible, pero luego podemos valorar la clasificación frente a lo que es reversible y lo que vendría a ser irreversible. Todo va a depender del tipo de la lesión, de la duración y de la gravedad. En la lesión reversible vamos a observar que la célula recupera su integridad estructural y funcional y se va a manifestar con patrones como los que aprendimos en toda la inflamación, ¿verdad? Bueno, está la relación de la inflamación, la tumefacción, la hinchazón, el enrojecimiento, el dolor por el tumor, ¿no? La presencia de la masa. Tenemos también los mecanismos de la lesión, donde observamos que existe igual disminución de la síntesis de ATP, pérdida de la integridad de la membrana, defecto en la síntesis de las proteínas, daño en el citoesquelético y daño en el ADN. Y van a tener, y eso es lo que quisiera que ustedes recuerden, porque por eso lo hemos revisado, recordado ahorita. Porque este es al final el que tiene sus respuestas adaptativas. ¿Por qué en disquemia de infarto de miocardio luego hay hipertrofia? Porque las células aumentan de tamaño, porque aumentan de tamaño, con la finalidad de suplir el área, porque ustedes saben que las células musculares, respecto a la clasificación celular, son células que no se van a replicar. Entonces, yo no puedo volver a tener como que células musculares de nuevo, nuevas. Pero lo que sí puedo observar o tener es de que el músculo se va a hipertrofiar con la finalidad de compensar el área que se ha dañado y de esta manera pueda, ¿qué cosa? Generar lo que sería en este caso la relación de la eyección de la sangre. Claro está que depende mucho del área comprometida, la relación de flujo que se vio justamente ahí relacionada, porque si fue comprometida sobre todo la descendente anterior, que es la arteria que más se compromete en frecuencia, que irriga la pared anteroseptal, ¿ok? La clínica que vamos a tener con el paciente va a ser hemodinámica y en consecuencia lo que vamos a poder observar es que no se va a poder generar la eyección adecuada de la sangre. Por eso que el paciente progresa y tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí está. Luego tenemos aquí ya en las lesiones irreversibles, cuando no hay posibilidad de recuperación celular, destrucción de tejido, ¿ok? Con pérdidas. Entonces ahí ya tenemos la muerte. La muerte celular. Ahí podemos observar la apoptosis y la necrosis. En la apoptosis hay una muerte celular programada y en la necrosis es sí patológica. ¿Qué es lo que va a pasar en la apoptosis? Se activan las enzimas, se degrada el ADN, las proteínas nucleares, las citoplasmáticas, ¿verdad? Así como la membrana va a permanecer intacta hasta que pueda existir un reconocimiento fagocítico. ¿Qué tipos de apoptosis tenemos? La fisiológica, ¿verdad? Que es importante, y la patológica, que también existe. Luego tenemos la parte ya de la necrosis, en donde existe unas características morfológicas. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a poder observar que existen enzimas celulares que se van a lesionar. Va a haber una desnaturalización de las proteínas. Va a existir un daño a nivel de membrana. Las células se van a escapar, las necróticas, y va a provocar inflamación. El citoplasma va a tener otro aspecto, así como las células muertas se van a empezar a calcificar.
existiendo cambios nucleares. Y eso también es importante, por lo cual lo lleva a la muerte ya patológica. La necrosis que tenemos son las de coagulación, las de licuefacción, la gangrenosa y la grasa. Por si acaso, como un recordaris, para que ustedes también lo vean, eso lo hemos visto en patología, ¿no? Los tipos de, ¿cómo se dice? Necrosis. Bueno, entonces lo que vamos a proceder ahora es ver por sistemas los más representativos, los datos más importantes que tienes que reconocer frente al examen de residentado que vas a dar. Empezamos con la histología del sistema tegumentario, donde vamos a ver las funciones de la piel, las capas, epidermis, dermis, hipodermis, la relación del folículo piloso y del sebo. Como función, ¿verdad? O características, si quieres llamarlo así, vamos a tener, primero, que la piel, ¿verdad? Es el órgano, es un órgano, y es el órgano más grande, ¿ok? Es el órgano más grande. Sabemos que recubre y protege, entonces recubre todo el cuerpo, ya lo sabemos, y nos protege contra la injuria. Y también a su vez, entonces protección. Alguna de las características que hay que tener en consideración es que existe una termorregulación, existe una impermeabilidad, conserva fluidos, va a estar relacionado con la luz, ultravioleta y vitamina D. Va a haber lo que vendría a ser una barrera que va a ser sensitiva, básicamente, o sensorial, como podríamos llamar. Entonces la piel es lo que vendría a ser la estructura más grande como órgano en todo el cuerpo. Y es que tenemos, como pueden observar, una parte más superficial que es la epidermis y luego la dermis. Y luego vamos a observar que tiene sus capas, que las vamos a analizar ahorita. En la epidermis tenemos el estrato córneo, ese es desde lo más superficial a lo más profundo. Por eso es que la dermis está abajo, ¿no? ¿Y qué capas tenemos en la piel? Tenemos el estrato córneo, tenemos el estrato lúcido, tenemos el estrato granuloso y luego tenemos el estrato espinoso o también llamado de Malpighi o de Malpighi, ¿ok? Y luego tenemos la parte ya del estrato basal. Miren aquí. Y luego recién está viniendo la dermis, ¿ok? Entonces, la epidermis, aunque tiene varias capas, su grosor es de 0,1 a 1 milímetro, es pequeño, ¿ok? Y se va a continuar con el epitelio del tracto digestivo y del tracto urogenital, ¿ok? También está relacionada con la del tímpano del oído y los ojos. ¿Qué más? Aparte del grosor, tienes que recordar que sí ha venido en el examen que es avascular. Es avascular, ¿ok? Y van a existir los 5 estratos que hemos hablado, ¿verdad? El basal, que es el más profundo, que lo hemos visto. Dentro de sí, lo hemos visto hace un rato en lo superficial, lo profundo. Ahora vamos a ir al revés. El estrato basal, que es el más profundo, ¿y por qué es importante? Pregunta examen. Aquí están las células madre. Ahí están las células madre. Luego está el espinoso. El espinoso o de Malpighi está encima del basal y son células que tienen proyecciones espinosas, por eso se llama así. Luego está el granuloso, que es la capa más superficial, pero lo más importante es que no está queratinizada. Son células que tienen gránulos de querato y hialina, pero no están queratinizadas.
Luego está el estrato lúcido, que es considerado una subdivisión del estrato córneo, por eso lo pueden ver como uno solo a veces. Pero la característica del estrato lúcido, miren, esto miren, 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 aquí son células, se nota en el dibujo, ¿ah? Ahorita voy a poner un zoom. Son células sin núcleo, miren. Vamos a poner un zoom acá, vamos a acercar. Miren, aquí se ve, ¿no? Algunos núcleos chiquititos, pero aquí no. Entonces, aquí también, el dibujo de acá. Núcleo, núcleo aquí, núcleo acá, núcleo acá, pero acá no hay núcleo. Son células sin núcleo. Y ya por último el córneo, que es el más extremo, el más externo, ¿verdad? Y que tienen células aplanadas, que también no tienen tantos núcleos, hay pequeños, ¿ok? Es más, alguna literatura mencionan de que es también sin núcleos, también es válido, pero lo que sí tienes que recordar es que está cubierto de queratina. Esa es lo más importante aquí, cubierto de queratina, ¿ok? Entonces, eso respecto a los estratos de la piel. Y va a estar constituida por algunas células. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar? Cuatro tipos, básicamente. ¿Cuáles son los cuatro tipos de células que vas a encontrar? Los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Las células de Merkel y las células de Langerhans. Ahí vamos a observar lo que vendría a ser los tipos de células. Los queratinocitos ya saben que están justamente formados por queratina, es una barrera contra el agua y está relacionado a la epidermis. Predominantemente lo que vamos a encontrar más, y lo hemos dicho, un 80-90%, ¿no? Y contienen proteínas, por eso es que es duro, que es la queratina, es una proteína que le da esta firmeza, esta rigidez, la cual hace que justamente esté protegiendo, pero también estimule el crecimiento de las células epiteliales. ¿Dónde se forma realmente la capa basal, por si acaso? Los melanocitos son los que están asociados acá las células dendríticas, saben que derivan de la cresta neural y son los que hacen de que den el color, ¿no? Migran hacia la epidermis, pero también hacia el folículo piloso. Luego tenemos las células de Langerhans. En todas las capas de células dendríticas vamos a poder observar esta, que lo que hace es justamente proteger contra los antígenos. Y por último tenemos las células de Merkel que están asociados a la microsensión y está asociado a la relación de la secreción neuroendocrina. Deriva de la cresta neural y también se va a situar en la capa basal. ¿Ok? Entonces, tienen que entender ahí eso, porque si no, luego se pueden olvidar. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Recuerden la relación de los estratos y la relación de la epidermis. Cuatro tipos de células y hemos visto ya sus características más importantes. En la dermis tiene otro grosor, miren, más marcado, ¿no? El grosor es de 5 milímetros a más acá, más. Y lo más representativo que puedes observar es que hay dos estratos o dos regiones, el estrato papilar y el estrato reticular. El papilar es un tejido conectivo laxo, ¿ok? Delgado, que se visualiza presentando interdigitaciones en la unión dermatoepitelial. Y están separados por una pequeña lámina que se llama la lámina basal. La región reticular va a ser tejido conectivo denso y regular, y va a ser más gruesa. Se van a observar largas y gruesos haces de colágeno con las fibras reticulares, ¿no? No se va a notar la separación entre las regiones en este caso de la capa. ¿Sí? La dermis papilar, entonces, si ustedes se dan cuenta, de papilar es más pálida. ¿Por qué? Por la relación de laxitud que tiene, acuérdense. No se tiñe tanto, pues es más palidona. ¿Ok?
En cambio, en la reticular la eosinofilia vamos a poder observarlo por la mayor presencia de colágeno. Recuerden eso. Luego tenemos la relación de la hipodermis. ¿Ok? En la hipodermis, voy a ponerlo aquí, vamos a tener la presencia del panículo adiposo que funciona como un aislante o como reserva energética y vamos a tener un panículo carnoso que en nosotros, las personas, va a formar una capa vestigial que va a persistir con los músculos de la expresión facial. ¿Ok? Bueno. Luego, por último, tenemos al folículo piloso y el sebo. Nosotros aquí en esta imagen podemos observar ello. Entendemos que el bulbo piloso va a ser, vamos a poner un pequeño zoom aquí. Nosotros entendemos, aquí está, ¿no? Lo que vendría a ser la relación del folículo, el bulbo, que es, llega a ser la acumulación de células epiteliales compactas que van a estar rodeadas de una papila dérmica, que si se dan cuenta también tiene su vascularización. Y el bulbo va a dar el origen a los diversos componentes del mismo tronco piloso. La relación de la médula, que puedes ver, que es la parte más interna, la corteza, que es la parte más externa, y la famosa cutícula. Eso todo es parte del pelo en sí. Entonces no se olvide. Importante porque cuando nosotros valoramos la relación de cabello oscuro, que tienen, ya sabemos, la mayor cantidad de melanocitos, en la capa basal del bulbo piloso se suministra melanina a las células precorticales. Médula y cutícula no están pigmentadas. Ese es un dato importante. La médula y la cutícula no se pigmentan. Lo que se pigmentan son las zonas precorticales. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos eso. Y esos son los datos más representativos de lo que vendría a ser la parte de este tegumentario. Bueno, el último, ¿verdad? El sebo, que sería, esa imagen es del sebo. El sebo está compuesto por lípidos, obviamente, y restos celulares. Contiene triglicéridos, escualeno, colesterol, ésteres de colesterol y células esterificadas. Es bacteriostático, ¿ok? Es bacteriostático y está controlado por el sistema hormonal, por eso que la relación de los andrógenos lo activan e inhibido por los estrógenos. Por eso la relación de cambios hormonales y la adolescencia sobre todo llega a generar bastante problema, ¿no? Muy bien, seguimos con la parte cardíaca. Aquí tenemos una imagen inicial que nos facilita, disculpen, ok. Si ustedes se dan cuenta aquí, a ver, si ustedes se dan cuenta aquí, van a poder observar una pequeña una imagen inicial que nos habla acerca de la representatividad de lo que sería la parte cardíaca, donde pueden ustedes darse cuenta de que el corazón, dentro de sus estructuras, ok, quiero mover esta parte de la barra, vamos a ponerlo aquí ya. Tenemos lo que vendría a ser la relación del corazón, la relación estructural de las cámaras auriculares, ventriculares, lo que vendría a ser la relación del nodo, y frente al nodo sinoatrial, la relación importantísimo para que lo recuerden como primigenio para poder generar lo que sería el ritmo, ¿no? Ahí solamente recordarles que tienen que valorar que el corazón siempre valora el principio de demanda y oferta
Y en este sentido también tienen que valorar la relación eléctrica versus la mecánica, ¿no? Ahí vas a tener esos dos, eléctrica versus la mecánica. Y aquí tenemos en la parte, bueno, eléctrica que precede a lo mecánico, los famosos criterios del ritmo sinusal. ¿Cuáles eran? Que un intervalo RR esté regular, que la frecuencia cardíaca sea de 60-90 o de 70-100, que una onda P sea positiva en D1, D2 de AVF y negativa en AVR. A su vez, la onda P tiene que estar presente y preceder un complejo QRS. Eso te está diciendo de que la onda se está dando por la despolarización de la aurícula y luego está condicionando a que se despolarice el ventrículo. ¿Qué otro principio tenemos aquí? Aparte de lo que les acabo de mencionar, la relación de la presencia del intervalo PR. Recuerden que el intervalo incluye una onda, es desde el inicio de la onda P, que lo que te está diciendo es que es desde el inicio de la despolarización auricular hasta el final, no, sino hasta la parte de la despolarización ventricular. Debería ser de 0,12 a 0,20 segundos. Debería ser de 3 a 5 cuadraditos. Si es menor de 3, estás frente a un síndrome de preexcitación. Y si es mayor de 5, estamos frente a un bloqueo. Y como el problema es de la aurícula al ventrículo, se llamaría bloqueo aurículo-ventricular. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la relación ya de como de flujo, de principio, la relación, en este caso, del mismo flujo. Recuerden que el corazón se irriga tanto en sístole como en diástole, pero sobre todo más en diástole porque en sístole llega a generarse, ¿qué cosa? Una disminución del mismo flujo sobre, en este caso, las arterias coronarias, porque la misma válvula disminuye la luz. Si se acuerdan eso, disminuye la luz. Por ese sentido, ahí es donde nosotros vamos a poder observar que existiría justamente una relación de, bueno, en este caso hipoperfusión, que es lo que estábamos conversando. Entonces ahí tenemos eso. Y bueno, la relación del ciclo, saben que siempre hay sístole y diástole, no deberíamos hablar de uno frente al otro, como cuál se originó primero y luego segundo, porque al final ambos vienen a darse de manera dinámica, pero para el análisis, ya saben, ya lo hemos conversado, siempre empezamos en diástole. Bueno, entonces eso para recordar, aquí están las cámaras, aquí está la relación del atrio, el septum, ya hemos hablado, las válvulas, 15 versus 90 milímetros de mercurio, la relación de precarga y poscarga, no se olviden, estimados amigos. La pared del corazón como tal, ya saben que hay tres capas, el endocardio, el pericardio y el miocardio. El endocardio es el homólogo a la túnica íntima de los vasos sanguíneos, la más interna. El miocardio o mesocardio en algunos libros es la continuación de la túnica media de los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces hay que tenerlo ahí en consideración. Y el epicardio es la capa, bueno, en este caso, también llamado peri, ¿no? Más visceral, es la capa visceral del pericardio. Y es semejante a la adventicia de los vasos sanguíneos. Entonces ahí en el endocardio vamos a tener que va a ser justamente la capa íntima o endotelial. Vamos a poder observar la capa media o subendotelial y la capa externa o subendocárdica. Tenemos el endocardio que es delgado, ya sabemos, ahí lo podemos observar en el dibujito, es delgado, es la capa más interna y es una membrana de revestimiento que reviste al corazón y también va a cubrir sus valvas. Luego tenemos el miocardio, que si se dan cuenta, en grosor es la más gruesa, ¿verdad? Es la más gruesa. Vamos a observar ahí que existe una capa, es una capa que representa la parte del medio, representa la parte del medio y tenemos lo que vendría a ser que está formado por músculo cardíaco, ¿no? Está formado por músculo cardíaco. ¿Qué más? Tenemos luego el epicardio también es delgado, si se dan cuenta, a diferencia del otro. Hay una capa externa, va a estar formada por la lámina visceral del pericardio seroso. Entonces ahí tenemos eso. Y tenemos lo que vendría a ser cada una de las capas que hemos podido valorar.
Las células mesoteliales planas y el tejido conectivo fibrocartilaginoso hace que tenga estas características que son necesarias justamente para sus propiedades, por si acaso. Ahora, ¿qué más podríamos hablar del miocardio? El miocardio ocupa, si se dan cuenta, casi toda la pared del corazón y está formado por el músculo responsable que favorece justamente, gracias a los cardiocitos contráctiles, los mioendocárdicos y los nodales, la propiedad del corazón como bomba. Si a quien deberíamos de verle esa función de corazón como bomba es a este. Y además el músculo también de las aurículas tiene su función endocrina y por ejemplo está el factor natriurético atrial. Las aurículas, y ahí por eso estamos colocando el nodo sinusal, tienen paredes también. Ese es el marcapaso fisiológico, pero la aurícula va a tener una pared delgada que va a estar compuesta de células de pequeño diámetro y el ventrículo que luego va a recibir la sangre, sobre todo el derecho, se encargará de impulsarlo, pues, ¿no? Va a tener menor masa muscular a diferencia del izquierdo. ¿Por qué? Porque no necesita tanta presión para vencer la resistencia en la pulmonar. Esa es la diferencia, ¿no? A su vez, luego la sangre irá a la pulmonar y los pulmones que luego van a poder favorecer que se distribuya, ¿no? El ventrículo izquierdo va a distribuir la sangre por la aorta y luego esto va a poder ir con su diámetro a todo el cuerpo. Entonces, los cardiocitos contráctiles son los que se encargan de bombear la sangre por el sistema circulatorio. Los mioendocrinos son los que se encargarán de, en el atrio, secretar los factores natriuréticos. Y los nodales van a ser las especializadas en el control de la contracción rítmica del corazón. No se olviden eso, estimados amigos, ¿ok? Respecto al endocardio, ya les mencioné las tres capas y las capas son las que van a poder tapizar porque están dentro, entonces tapizan. Van a tapizar las cuatro cámaras del corazón, entonces por más delgado que sea o más grueso, siempre van a estar presentes. La capa que esté en contacto directo con el miocardio, subendocardio, vamos a poder llamarlo así, y van a estar formados por fibras de colágeno, que luego vamos a poder darnos cuenta que también tienen algunas fibras, como las de Purkinje. Entonces recuerden eso en la parte del endocardio. Luego vamos avanzando. Recuerden que son los aspectos más representativos de cada una de las especialidades. Están los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos vamos a tener, bueno, las capilares, las arterias. Aquí tenemos la parte arteriolar, la arteria, la venular, la vena y los vasos portales, ¿no? Cuando hablamos de los vasos sanguíneos también tienen su estructura. Tienen sus túnicas, por eso les dije son los homólogos. Tiene su íntima, que es la parte más interna, ¿verdad? Que está constituido por endotelio, ¿ok? Y tejido conectivo laxo. La relación del subendotelio que les dije hace un ratito. Tenemos a la capa media donde hay músculo liso, fibras elásticas, reticulares y proteoglicano. Y luego tenemos a la adventicia que está conformado por tejido conectivo laxo en donde hay fibras de colágeno y fibras elásticas. Ahí vamos a poder observar eso. Bueno, entonces, en la capa íntima, que es la más interna. Lo pueden observar en el dibujo. La capa que al final relaciona el endotelio con el subendotelio, donde vamos a poder observar las láminas elásticas internas, ¿no? Esas láminas son las que les van a poder propiciar el tono y sobre todo van a separar lo que vendría a ser lo de la capa media. La capa media, si se dan cuenta, ¿ok? Sí va a tener, aquí es endotelio, va a tener un tipo concéntrico, ¿no? Va a ser músculo liso concéntrico, van a ver colágeno tipo 3 sobre todo y proteoglicano. Ya la capa de la adventicia, que es la más externa, va a haber tejido conectivo, ¿ok? Ahí tenemos entonces, diferenciando, la relación viene de una arteria elástica, la media, la muscular y la arteriola, ¿no? Pero todos se caracterizan por tener más la parte de la muscular, ¿no? Las arterias, las elásticas son las de conducción. Las musculares son las de distribución, contracción. Y las arteriolas
Las elásticas miden de 0,5 a 5 centímetros y absorben presión sistólica y mantienen lo que vendría a ser la presión constante en la diástole. Por eso son elásticas. La muscular, ok, mide de 0,1 a 1 centímetro y está formado por la túnica media. En lo que vendría a ser las arterias estamos hablando, ¿no? Y por último ahí tenemos lo que vendría a ser la parte arteriolar, donde son los vasos terminales, son más chiquitos. Miden de 50 micras a 0,1 milímetros, pero son los vasos, estos son los vasos de resistencia. Son los vasos de resistencia y regulan el flujo capilar. Ok, aquí en la arteriolar, la íntima, porque tiene íntima, tiene colágeno 3, pero no hay subendotelio, por si acaso, ¿ah? En la arteriolar no hay subendotelio. Luego tenemos a las venas. Las venas, también tenemos una vena grande, una vena mediana y las vénulas. Las venas medianas, que son las más preguntadas, son las que tienen un diámetro hasta 10 milímetros y van a contener lo que vendría a ser sus válvulas, ¿no? Lo que justamente vamos a poder observar en las extremidades. Y las vénulas son las que contienen justamente estas vénulas de capilares. Y luego tenemos la relación de las grandes venas. Las venas grandes son las que miden más de 10 milímetros, ¿no? Son las que miden más de 10 milímetros. Y son las que van a observarse por su presencia de la túnica íntima, como puedes observar, la túnica media y la adventicia. De estas, la íntima es la que consiste en un revestimiento endotelial con su lámina basal. La media son las que contienen las células musculares lisas y la adventicia la capa más gruesa de la pared vascular, que en este caso vas a poder observar en las personas. ¿Ok? Las válvulas, como concepto que hablé hace un ratito, en las venas, lo que te pueden preguntar es de dónde derivan. ¿De dónde derivan? Porque las venas mueven sangre, pero a diferencia de las arterias, saben que va contra la gravedad. Entonces, derivan las válvulas frente a lo que vendría a ser la presencia para poder regular este principio. ¿De dónde derivan las válvulas? De la íntima, ¿ok? Derivan de la capa íntima, no se olviden, por si acaso, las vénulas. Y los capilares, las válvulas, disculpen. Y los capilares, vamos a ver un pequeño zoom para que se pueda ver aquí un poquito mejor. Capilares. Tenemos de tres tipos. Los continuos, que son estos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos, ¿dónde los encontramos? Anoten, sistema nervioso, músculo, pulmones. Si se dan cuenta es continuo porque tienen uniones, son uniones oclusivas. No tienen ningún huequito, no tienen poros. ¿Quiénes van a pasar? Pequeños metabolitos que sean solubles. La diferencia con los fenestrados es que aquí sí hay células endoteliales que están formando poros. Mírenlo aquí. Se ven aquí unos chiquitos, ¿no? Las fenestraciones. ¿Dónde encontramos esto? En órganos endocrinos, en riñones y en el tracto gastrointestinal. Sí repercute en volumen.